Venezuela, allá también se bocharon PDVSA y fue una desgracia. Espérate un momentito, pisa tu pelota, Omar, pisa tu pelota. Vamos a hacer un recordario de lo que fue Peruzuela para que vean que Perú sí puede ser Venezuela. Veamos. Hemos venido para iniciar el proceso de renegociación. El conteo regresivo ha iniciado. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Lo que algunos en segunda vuelta se negaron a creer está por suceder. No somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Sí, señores. Bienvenidos a Peruzuela. Hemos venido para iniciar el proceso de renegociación. Corresponde al Estado tomar acciones. Quizás la única diferencia que hay entre el gobierno actual de nuestro país y el venezolano es la campaña que realizaron para llegar al poder. En Venezuela ellos se pintaron de respetuosos de la propiedad privada. Vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Y acá en Perú, los de Lapicito mostraron desde el inicio sus verdaderas intenciones. Porque habremos puesto en agenda la revisión de los contratos con las grandes empresas transnacionales para darle a los empresarios peruanos, para darle prioridad y rescatar la economía de la patria. Pero solo eso. Las similitudes entre el pensamiento Maduro y el pensamiento Castillo son tan similares como terroríficas. En este informe usted comprobará cuán parecido termina siendo este gobierno que sufrimos con Castillo, Bellido y compañía al régimen del socialismo del siglo XXI que se sufre en Venezuela. En Venezuela, expropiación. En Perú, nacionalización. Hugo Chávez inició un proceso de nacionalización y expropiación en Venezuela de todo el sector de servicios públicos del país, llámese agua, electricidad, telefonía, estos servicios que hoy los venezolanos no tienen. Paulina Fachín es una abogada y activista venezolana que llegó al país hace 10 años huyendo de la dictadura. Ella recuerda que en Venezuela las expropiaciones de empresas privadas ocurrieron después del cambio de constitución. Porque Hugo Chávez siempre quiso que los minerales fueran del pueblo y para el pueblo. Lo que obtuvimos fue una industria petrolera quebrada, un país que hoy en día no tiene gas, un país que hoy en día no tiene gasolina y que ha tenido que exportar gasolina. Esta es una pequeña diferencia con lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que los dirigentes de Perú Libre saben que en un país de tradición conservadora como el Perú deben apurarse. Las expropiaciones son un tema muy álgido en Venezuela porque la mayoría de ellos no fueron televisadas, no fueron públicas. Fueron más de 2.500 empresas y algunos consorcios importantes. En 2017, Leonardo Brito también huyó de su país temiendo ir a la cárcel durante el régimen de Nicolás Maduro. Este joven político fundador de la ONG Sociedad Bastiat Venezuela ha vivido en carne propia que ninguna expropiación a una empresa privada ha servido para mejorar la vida de los ciudadanos.
y ellos expropiaron todas estas empresas que se dedicaban al agro, que satisfacían casi el 80% de las necesidades del agro del país. Era una empresa española, si mal no recuerdo. La llamaron Agropatria, la expropiaron y ahorita no produce ni un kilo de arroz. Un ejemplo es esta fotografía de Franklin Brito, un productor agrícola que ganó notoriedad internacional cuando hizo una huelga de hambre para protestar en contra de la expropiación que Hugo Chávez ordenó contra 290 hectáreas de su finca en el estado Sucre para pasarla a manos de burócratas estatales. En ese tiempo, Hugo Chávez y su banda comunista lo dejaron morir antes de devolverle su propiedad. Lo único que yo quiero es justicia, y la justicia no debería negársele a ningún ser humano. Vea, presidente, cómo estoy de flaquito. No me deje morir. Copando las entidades públicas. Otra situación que ya se vive en nuestro país y que en Venezuela ocurrió al poco tiempo de llegar Chávez al Palacio de Miraflores es el copamiento de las instituciones públicas. Es decir, que el Partido Socialista de turno saca a gente que llevaba muchos años en diversas instancias del sector público para colocar personas sin experiencia laboral, pero con probada experiencia política. Y suplantar todos estos cargos, sobre todo los altos y medios de los ministerios, con personas de su confianza. Uno de los cambios más significativos fue, por ejemplo, en el año 2003, si mal no recuerdo, cuando Jorge Rodríguez llega a presidir el Consejo Nacional Electoral, que es más como el JN acá, y Jorge Rodríguez era un aliado al chavismo. En Venezuela, para ser funcionario público, usted tiene que formar parte del Partido Único de Venezuela, es el PSUV. Tiene que ser militante, tiene que tener su tarjeta de inscripción. Triturando los medios. Y lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podíamos tratarlas con guantes de seda. Inclusive ahora Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí. Esta frase del ministro de Transportes, Juan Silva, termina por demostrar la verdadera intención del gobierno con los medios de comunicación. Vamos a ganar y tu programa, tu persona, van a tener que... Señorita, retírese. Con el respeto que te mereces, retírate, por favor. Por favor, por favor. Se utilizaban otras instituciones como el CENIAT, que para el Perú sería SUNAT, o Indecopi, para sancionar y multar a los medios de comunicación con cantidades exorbitantes que eran imposible pagarlas, y prácticamente el gobierno terminaba teniendo la posesión del medio de comunicación. El proyecto de ley de Perú Libre para regular contenidos es un calco de lo que ocurrió en la dictadura venezolana. Allá se llamó Ley Resorte. Le decimos resorte porque es la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Esta fue una ley donde básicamente todos los contenidos programáticos y todas las cosas en pro del bien público, porque siempre se hace en pro de la comunidad, en pro del general, iba a ser revisado por el Estado, por una comisión que iba a regular todas estas cosas. Callar a la prensa incómoda es el sueño húmedo de Perú Libre, a tal punto que lo han dicho con concha y pana frente a los mismos periodistas. El Bozal de Arepa. El 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar Yanapa y Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta. El Bozal de Arepa es un término venezolano que hace referencia a callar al pueblo con comida, regalar bienes, alimentos y, si es posible, dinero. Algo que hacen muy bien los comunistas para tener sometida a la población. El regalo de cosas, la inscripción en las mal llamadas misiones, Misión Milagro, Misión Robinson, donde se le pagaba a las personas por aprender a leer cuando ya sabían leer. Pero creó un clientelismo de la población. Asistencialismo puro y duro, no solo para los pobres de la nación, sino algo también dirigido a la clase media. Todo esto ya lo estamos viviendo. Cada acción del gobierno, cada gesto, cada palabra, todo
todo nos puede llevar, si no hacemos algo, a ser los próximos migrantes en llenar países vecinos. La historia está repitiéndose a pasos acelerados. Lo que falló en Venezuela realmente fue la oposición. Nosotros tuvimos un juego muy democrático, muy limpio, muy justo, muy constitucional, pero estábamos lidiando con criminales y no entendíamos la naturaleza del enemigo al que nos enfrentábamos. Corresponde al Estado tomar acciones. Muchas gracias. Un abrazo. Cuando dije Peruzuela, sonrió Omar Chejade, pues se le quitó la sonrisa en la medida que íbamos avanzando. En la época de Chávez producían 2.500.000 barriles al día. Hoy producen 565.000 barriles. O sea, destrozaron hasta PDVSA. Vamos para adelante. ¿Cómo hacen para nacionalizar el gas? Claro, tiene que el artículo 70 habla de que para la expropiación o nacionalización, en todo caso, se necesita que sea declarado por interés o seguridad nacional o interés público a través de una ley o a través de un decreto supremo. El decreto supremo lo hace el gobierno, la ley le hace el Congreso. Lo hace el Congreso de la República. Entonces, tendría que el Poder Ejecutivo tratar de argumentar que se trataría de un tema de seguridad nacional o de interés público, seguridad nacional interés público, o de seguridad pública. Entonces, pero el tema no es tan fácil, Phillips, no es que yo sea muy optimista, yo creo que las respuestas están primero en la calle que no calla y luego en mecanismos constitucionales. Sí, seguramente Castillo y estos comunistas de Bellido, Cerrón y compañía y Bermejo, y filosenderistas como Maraví, seguramente quieren convertir a Perú en Peruzuela, como tú has dicho. Pero la salida son los mecanismos constitucionales. Estamos en manos de la calle, pero también del Congreso de la República. ¿Cómo? A través de las interpelaciones, a través de las censuras y a través, si esto no llega a buen puerto, de una vacancia presidencial. Fíjate, porque dentro de las cosas que reseñamos es cómo se van contra los medios, ¿no? Sí, claro. Entonces, el ministro de Transportes tendría que ser censurado por lo que ha dicho. O sea, en Canal 7 me critican como si fueran ajenos, vamos a tomar... Eso es... Ya Renovación Popular el día de ayer sacó un comunicado que felicito, espero que las otras fuerzas políticas también se unan a ello, es decir, que dicen de que van a citar al premier Bellido por sus tuits que contradice al presidente de la República, a gran parte de los ministros de Estado, en el que quiere expropiar o nacionalizar el gas de Camisea. Es decir, le pone ahí un bozal, como tú bien has dicho, y quiere hacer lo que le da la gana, como si el Perú fuera su chacra. Por eso te digo, estamos en manos de la calle que no calla, pero fundamentalmente en manos del Congreso de la República. Para eso hay mecanismos constitucionales. Está la interpelación, está la censura y está la vacancia presidencial. Bueno, está la interpelación a Iber Maraví pendiente. Así es. La censura ha Bellido pendiente. Así es. Lo que ha hecho este ministro de Trabajo, de Transporte, es inadmisible. O sea, en Canal 7, ya saben, todos los coleguitas tienen que ser unos chupamés del gobierno, se lo te votan. Así es. Entonces, ¿quién se alinea y quién renuncia? Chamba. Eso se llama prostitución en la prensa, por si acaso. No me digan chamba, porque después cuando te pisan la cabeza, anda la mitad de otro lado. Hay un tema que va en contra del Perú si lo comparas con Venezuela. Venezuela tenía, como tú bien lo has dicho, demasiado petróleo, el país más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo. Perú no lo tiene, no tiene la riqueza que tenía en Venezuela en 1998. Se pueden endeudar. Y Venezuela resistió, no sé, 6, 8, 10 años, más o menos. El Perú no va a resistir ni un año. El país lo van a destrozar en un año. Y por ello creo que estamos en manos del Congreso de la República. Es decir, si el gobierno no entiende, está la interpelación, está la censura y la vacancia presidencial. Ya, pero el bozal de Arepa, acá se llama el bozal Yanapay, porque van a regalar 5.500 millones de soles de acá para octubre, y en Navidad vuelven a regalar otros 5.500 millones, hacen más subsidio del gas, porque la señora Boluarte dice, estamos subsidiando. Entonces, ¿hasta quién para esto? Mira, el gobierno Alan García I, el segundo gobierno fue bueno, el primero fue pésimo. Entonces, Alan García también, bueno, era otra época, quiso subsidiar, regalar el pan popular, ENSI, ¿te acordarás de eso? Sí. Yo era muy niño, pero me acuerdo. Bueno, muy bien. ¿En qué terminó el país? En una hiperinflación, en una recesión y en una escasez de productos y colas infernales. El Perú no está para resistir ello. Entonces creo yo, te vuelvo a repetir, que el Perú está para fortalecerse todos unidos
Y si no entiende, está el Congreso de la República. Correcto. Yo creo que es el organismo oficial, la institución, el poder del Estado más importante que debe parar todos los extremismos de este gobierno insensato. Está clarito. La vacancia es el camino. Omar ha sido muy amable. Muchas gracias. Va.